por ende el paso a la vida republicana, que no mejoró la vida del indio, ya que los libertadores eran criollos, llenos de feudalismo colonial e irrespetuosos de la realidad humana. ¿Y qué hay del oriente ecuatoriano? El doctor Pío Jaramillo Alvarado nos comenta algunas tribus, como el Yumbo, hijos de ciertas familias que se internaron en la montaña por las razones negativas narradas anteriormente. El Záparo es más social, propicio para la servidumbre, y no son celosos cuando su mujer se inclina por un blanco. El Jíbaro es el verdadero señor de la selva, no se siente inferior ante nadie, sus mujeres son su riqueza, su orgullo de macho, su trofeo de guerra. Odia el Yumbo y lo mata cuando lo encuentra. Acepta la amistad del blanco, pero lo que nunca perdona es el galanteo o robo de sus mujeres. Para concluir, el doctor Pío Jaramillo Alvarado recalca unas frases tomadas del escritor Juan Montalvo, que dice: el soldado lo toma al indio para hacer barrer el cuartel. El alcalde lo manda con una carta a 20 kilómetros de distancia. El cura lo hace cargar las ondas de los santos en las procesiones. La criada del cura lo manda por agua al río. Y por si acaso le dan palo, para que se acuerde que tiene que venir pronto. A lo que el indio responde: Dios se lo pague, patroncito. Realmente, Pío Jaramillo Alvarado ha sentido por sus venas correr la sangre de la identidad ecuatoriana, legado que hoy transmito como una niña que ama su país, que está consciente que solo la lectura nos abrirá las puertas del conocimiento y de la cultura. De ahí concluyo que quien no lee no avanza, y quien no avanza retrocede. ¿Qué líderes esperamos de la juventud que no lee y que no alimenta su alma de la verdadera historia? Inquietudes que nos llevan a la reflexión y el crecimiento personal. Muchas gracias. Disculpa. Pedimos, por favor, una vez que dé inicio cada intervención, mantener el silencio respectivo, ya que ellos necesitan mucha concentración para realizar su exposición ante ustedes. Inmediatamente el Colegio Juan Montalvo, Antonella Estefanía Valdivieso Espinosa. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Antonella Valdivieso y represento a la Escuela Particular Juan Montalvo. El destacado jurista, sociólogo, educador, académico y escritor, doctor Pío Jaramillo Alvarado, nació en nuestra ciudad el 17 de mayo de 1884. Sus padres fueron señor José Pío Jaramillo y la señora Zoila Alvarado Ochoa. Todos sus estudios realizó en su ciudad natal, la primaria en la legendaria Escuela Miguel Rofrío, la secundaria en el Colegio Bernardo Valdivieso, donde se graduó de bachiller en filosofía, y finalmente a la Universidad de Loja, donde el 9 de enero de 1911, después de haber hecho un brillante examen, obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Ese mismo año lo eligieron por primera vez diputado al Congreso Nacional en representación de su provincia, por lo que tuvo que trasladarse a la ciudad de Quito, donde fijó su domicilio, tocándole presenciar el aterrador y sangriento asesinato de los héroes liberales. En 1913 podría ser considerado el año de su inicio en el campo literario, pues el tiempo que desempeñaba el cargo de profesor de castellano en el Colegio Nacional Mejía, escribió y publicó su obra El Ecuador y el Canal de Panamá. Ese mismo año ingresó como miembro de la Sociedad Jurídica y Literaria en Quito y empezó a escribir para los principales periódicos de la época: El Telégrafo y el Nacional de Guayaquil, El Comercio, La Nación, La Prensa y El Día de Quito, El Fendi de Robamba, El Oriente y el municipio lojano de esta ciudad. El general Leonidas Plaza, que ejercía la presidencia de la República, lo nombró gobernador de la provincia de Loja. En 1918 fue nuevamente elegido diputado en representación de su provincia, y al año siguiente actuó como fiscal dentro del proceso penal que se sigue en contra de los autores del asesinato cometido el 28 de enero de 1912 en contra del general Eloy Alfaro y sus tenientes. Se abstuvo al acusar al elemento militar, en especial al general Leonidas Plaza, que
delito. Desgraciadamente, a pesar de las pruebas presentadas, jamás se dictó sentencia en contra de los asesinos y el crimen quedó impune. El presidente de la República, doctor Gonzalo Córdoba, lo designó ministro de gobierno, cargo que desempeñó hasta la Revolución Juliana en 1925, que puso fin a dicho gobierno constitucional. Combatió a la Junta de Gobierno Plural que había asumido el poder, por lo que el doctor Isidro Ayora, presidente de la República, ordenó su destierro a Panamá. En 1928 tuvo el honor de inaugurar en Quito la estatua del general Eloy Alfaro y publicó su colección con el título La victimación del general Alfaro y sus tenientes. Le otorgaron el título de doctor en Derecho Político y Administrativo y decano por 2 ocasiones de la Facultad de Jurisprudencia. En 1948 fue elegido presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en 1955 fundó el Instituto Indigenista del Ecuador, del que también fue nombrado presidente. El Consejo Provincial de Loja lo designó con el título de doctor en ecuatorianidades. Fue un periodista de intachable rectitud y profundo escritor de inclinación social. Escribió importantes obras que han enriquecido las letras ecuatorianas y las ciencias sociales ecuatorianas, con las que se destaca el himno ecuatoriano en 1925, con la que se convirtió en el portavoz de a quienes llevaron la causa de los indios a los tribunales de la nación, los tratados de Colombia, estudios históricos, Atahualpa, creador de la nacionalidad ecuatoriana, la realidad indígena de América y muchas más. Es importante recordar que el doctor Pío Jaramillo Alvarado, ciudadano ilustre de Loja y de la patria, nos dejó un legado maravilloso que vigoriza las raíces históricas de nuestra colectividad al escribir la historia de Loja y de su provincia, editada por la matriz Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1955. En sus últimos años de su fructífera existencia, retornó a su ciudad natal, donde se radicó en su finca El Prado, ubicada en Malacatos, y su fallecimiento fue en la ciudad de Loja el 24 de julio de 1968. Recordar a Pío Jaramillo Alvarado es vivir la historia de su época y ejemplo para las actuales y futuras generaciones, por constituir su obra y su ilustre personalidad, guía permanente de la fragua para alcanzar la solidaridad y la justicia para todos los seres humanos. Pío Jaramillo es gloria para la patria, lo que enaltece a los lojanos. Gracias. Los participantes que ya participaron, que ya hicieron su exposición, y también a los que... Inmediatamente el Colegio Iberoamericano Carlos Joseph tiene pauta. Dignas autoridades de la mesa directiva, honorables miembros del jurado calificador, apreciados compañeros que vais a participar en este certamen cultural, público en general. Acertada ha sido la organización de este magno evento, donde se estimula la lectura en nosotros los niños y jóvenes, ya que la lectura es la mágica forma de viajar a través de la imaginación, conocer lugares fantásticos, personajes fabulosos, historias llenas de mucho prodigio y maravilla. Reciban pues un saludo fraterno y cordial de parte de la Unidad Educativa Particular Iberoamericano San Agustín, a la que orgullosamente represento. Mis felicitaciones a los organizadores por incentivarnos a leer obras de autores lojanos, ya lo que nos permitirá conocer nuestras raíces, costumbres y tradiciones literarias. La historia del Ecuador ha ido a la par con la literatura, transformándose así en una historia literaria, y el doctor Pío Jaramillo Alvarado ha sido uno de los más grandes prosistas que a través de sus escritos ha sabido examinar la realidad nacional con espíritu investigador, inspirándose así en un amor por la patria, amor de historiadores. Y en esta ocasión me referiré a la inigualable obra Historia de Loja y su provincia. La posición histórica y geográfica de la provincia de Loja, por pertenecer a la calidad de frontera en el austro de la República del Ecuador, necesitaba ser estudiada con mayor detenimiento para que la conciencia nacional forme un cabal concepto de los deberes y derechos recíprocos que gravitan en el orden de la defensa nacional y al mantenimiento de la soberanía. Me remonto a la frontera sur de la provincia de
marcó sus fronteras entre los ríos Jugones, Tumbes, Macará, Santiago y Chinchipe. Siguiendo el curso de los dos últimos ríos, ensanchó los dominios territoriales don Juan de Salinas, que les consolidó la posesión don Diego Vaca de la Vega. A las gobernaciones de Yaguarzongo y Maynas, que representan históricamente a la contribución de hombres que fundaron Zamora, Valladolid, Loyola, Neiva y Santiago de las Montañas y Borja a orillas del río Marañón. La figura predominante, don Juan de Salinas, organizó en Loja su famosa expedición después de haber fundado las ciudades antes mencionadas, excepto Borja, fundada por don Diego Vaca de la Vega. Se lanzó con 60 hombres por el río Santiago, se precipitó en el Salto del Ponco, aterrante por el volumen de agua que desciende del torrente. Don Juan de Salinas que hemos culminado quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Inmediatamente vamos a empezar con la categoría octavo, noveno y décimo. Y la primera es la Escuela Cuarto Centenario número 1, Luis Vinicio Chacho Tamay. Buenos días, señores jurados calificadores, público en general. Mi nombre es Luis Vinicio Chacho, represento a la Escuela Cuarto Centenario número 1 y la obra que les voy a redactar es la victimación del general Eloy Alfaro y sus tenientes. Su escritor, Pío Jaramillo Alvarado. Su historia comienza el 28 de enero de 1912, ya que este general había sido encarcelado y llevado al panóptico, y una vez una multitud se acercaba al edificio, ya que muchos militares y policías tuvieron orden de rodear todo este edificio, ya que esto no fue nada imposible para toda esta multitud, ya que esto arrebasó con todo, tumbando puertas, todo lo que estaba a su paso. Y al haber tumbado todo esto, los victimaron al general Eloy Alfaro, Claudio Alfaro, Urpiado Páez, entre otros. Al pasar esta victimación, dejaron que las demás personas los arrastren por todas las calles de Quito, y al pasar por todas estas calles de Quito le llevaron al parque llamado El Ejido. Llegando ahí los incineraron, y una vez incinerados, la multitud, tantos que oyeron, escucharon todos estos casos, no quisieron decir la verdad, ya que una vez pasado todo esto, el señor Carlos Freire Santubide dijo: yo conjuro ante la faz de este Congreso Nacional que yo hallaré la verdad, ya que ningún caso puede dejar excluido, porque la ley tiene que ser para todos y tiene que ser juzgados para casos grandes como ha sido juzgados para casos pequeños. Por eso la equidad todavía no hay en nuestro país, ya que existen muchos casos abiertos y se quedan en la impunidad, ya que en nuestro país nada es equitativo. Gracias. Es el turno de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús con Renata Valentina Moncada Guarnizo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Honorables miembros del jurado calificador, autoridades presentes, compañeros y compañeras. ¡Qué grandiosa oportunidad me regala la vida en esta mañana, en la que, vistiendo con orgullo el uniforme marianita, elevo mi voz desde esta tribuna para referirme a una de las obras magistrales de un hombre excepcional que bordó con hilos de oro la historia de nuestra ensoñadora Loja. Me refiero a la primera parte de la historia de Loja y su provincia, escrita con la pluma inconfundible
su legado de justicia, libertad y dignidad, para enfrentar con valentía y decisión a la tiranía que hace presa de los pueblos. Narración perfectamente estructurada en 9 capítulos, en donde el doctor Jaramillo nos cuenta cronológicamente los sucesos más importantes que marcaron el desarrollo de Loja, ciudad y provincia, manteniendo permanentemente, como afirma Benjamín Carrión, el augurio lúcido, el consejo esclarecido, la verdad más pura y ampliamente documentada en la defensa de la tierra nacional. Permítanme ser la portadora de la inteligencia de Pío Jaramillo Alvarado, plasmada en esta gran historia, resumiendo esta obra incomparable, sin dejar de lado ninguno de sus capítulos. El ambiente geográfico e histórico de Loja extendió sus límites por los descubrimientos que Juan de Salinas y Diego Vaca de Vega realizaron, partiendo en sus expediciones desde la ciudad de Loja hasta el Marañón, el Amazonas y sus afluentes. Sin embargo, esta se modificó al crearse las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, no causando por ello menoscabo, pues era dueña de los valles y paisajes asombrosos, bañados principalmente por los ríos Catamayo, Guayabal, Piscobamba y Malacatos. No en vano, según nos cuenta el mismo Pío Jaramillo, Fray Vicente Solano, en su primera visita a Loja, y al pasar por los valles de Malacatos y Piscobamba, afirmaba: el ambiente perfumado con las flores de los naranjos y el aire moderadamente caluroso parece que a mi ser le daban nueva vida. Recabando datos de los cronistas españoles Cieza de León y Cabello Balboa, quienes recorrieron el territorio de la provincia de Loja, configurando con certeza su orografía e hidrografía, confirmando además la existencia de la provincia de los Paltas, cuyo territorio comprendía el espacio que se extendía desde la cordillera andina oriental hacia el occidente, teniendo como punto de origen el nudo de Sabanilla, cuyo nombre fue dado por los incas en el Incario, y que allí encontraron la fruta de ese nombre. Los Paltas tenían una cultura incaica, pero conservaban sus trajes y tradiciones, que a diferencia de los mitimaes cusqueños, que formando una colonia en Saraguro, de costumbres y trajes típicamente incaicos, las tribus jíbaras y las de los pacamoros no tenían más diferencia que la del lugar donde residían. Avanzando un poco en la historia de Loja y su provincia, y antes de describir su fundación con suaves pinceladas, el autor nos cuenta la participación de Alonso de Mercadillo en grandes expediciones y batallas que le permitieron llegar hasta Loja, pues acompañó a Salinas en la conquista de Chupachos e Izcaicingas, participando también en la expedición al Marañón, en la batalla de Iñaquito y tantas otras, motivos suficientes para que Gonzalo Pizarro, teniendo en cuenta además la dificultad del paso libre por los valles que dominaban los Paltas, encargue a Mercadillo la fundación de una ciudad que se denominaría La Zarza, fundada en 1546 al margen del río Catamayo. Sin embargo, años más tarde se hizo el cambio de sitio de la ciudad, pues lo esencial era que se despueble La Zarza y exista la ciudad de Loja.
Así se establece Loja de Cuxibamba, que a decir de Salinas es pequeña pero muy buena, porque va en cuadra formando plaza, avisorándose de dos monasterios, el de San Francisco y el de Santo Domingo, observándose además grandes extensiones fértiles, por lo que se puede aseverar que esta tierra es para ir de gran aumento. Ya en sus capítulos finales, el ilustre Jaramillo da cuenta de la fundación de la vecina Zamora Chinchipe, de su riqueza aurífera, de las sublevaciones que protagonizaron los jíbaros, cuyas consecuencias fueron la extinción de las poblaciones de Macas, Zamora y Yaguarzongo. Además nos cuenta detalladamente la explotación que sufrió el Cerro de Oro de Zaruma durante la época incaica y que luego se agudizó con la llegada de los españoles, llevando a esta población a una precaria situación económica por la salida indiscriminada de capitales. He aquí una verdadera monografía de Loja y su provincia, que es deber nuestro, compañeros y compañeras, leerla e entenderla y transmitirla, internándonos en cada una de sus páginas, reviviendo con pasión la historia de nuestros ancestros, narrada con ese tinte patriótico y orgullo indígena que tanto defendió Pío Jaramillo Alvarado, reviviendo nuestras costumbres y rescatando nuestras raíces, que como jóvenes ya hemos olvidado, pero como lojanos, ecuatorianos y latinoamericanos debemos defender con la vida si es preciso. Señoras, señores. Inmediatamente el Colegio Eugenio Espejo, Fausto Manuel Patiño Castillo. Distinguidas autoridades, señores miembros del jurado calificador, directa audiencia. Me siento honrado en participar en este evento de cultura, representando al prestigioso Colegio Eugenio Espejo, para resaltar la obra de tan ilustre personaje como es el doctor Segundo Pío Jaramillo Alvarado. Segundo Pío Jaramillo Alvarado, calificado como doctor en Ciencias de la Patria, es un prominente hombre de cultura, que enorgullece no solo a Loja, sino al Ecuador entero, porque con su pluma, testimonio de su talento genial, dejó una secuela de obras que dicen de su amor por la patria y lo que es más, por el pueblo y el indio, clase social que en su tiempo vivía pisoteada por el abuso y la explotación, y que por su gestión y la de otros ecuatorianos ha logrado su importante reivindicación. De la obra El Indio Ecuatoriano, tema de mi exposición, quiero resaltar lo siguiente. Examinados los factores, hombre, tierra y trabajo, se comprueba que el hombre en su expresión étnica indígena está esclavizado. A pesar de ser una clase social mayoritaria, desposeída de todo amparo legal, sin recursos económicos, sin instrucción ni educación. La existencia de un feudalismo agrario es evidente. El siervo y el señor feudal constituyen las clases sociales de lucha. El mismo proletariado obrero y campesino obrero carecen de conciencia de clase. El gamonal aprovecha esta situación de la masa del pueblo y realiza en su seno compactaciones políticas para mantener sus privilegios. Al inicio, el doctor Pío Jaramillo Alvarado se plantea averiguar la actual situación histórica del indio y encuentra un dato desconcertante. El indio está sumido en la más abyecta servidumbre, condición que refleja el mal de toda gangrena que corroe de la organización social y política. De acuerdo a Pío Jaramillo, será necesario legislar y formular una ley por el indio y para el indio, expresamente para arrancarle de la servidumbre que le condena a un salario fijo. Es decir, se necesita una ley de indios
Al inicio lo hace geográficamente, tomando en cuenta la división provocada por la cordillera de los Andes, tropical a orillas del mar, en la Amazonía y frialdad en la serranía, inexistencia de 4 estaciones y por lo tanto a la primavera perpetua, que es la desolación del sembrador y la pobreza del granero. Se necesitan de hombres capaces de dominar a los elementos adversos para forjar caracteres duros que superen la adversidad o para que los abata la impotencia. Y ahora vemos a los sobrevivientes de estas tierras, después de 4 siglos de servidumbre. Aclaran que los cronistas siempre los vieron tristes, incluso más allá del engaño. También aclara que fue corta la dominación de los incas al reino de Quito, un poco más de 50 años. Chaupi, Punchapi, Tutayaca. Chaupi, Punchapi, Tutayaca, exclamó una india zaragura para pintar su desgracia por la muerte de su hijo. El padre Solano lo traduce: anocheció a la mitad del día. Podría decirse, aclaró Pío, que el destino hirió a la raza cuando se creyó feliz al amparo de los incas, pero que anocheció para su alma muy cerca de la alborada, en la mitad del día. Y por eso es triste, porque nunca fue libre. En palabras del ensayista Juan Montalvo dice que el soldado lo coge al indio para hacerle barrer el cuartel y arriar las inmundicias. El alcalde lo coge para mandarle con cartas a 20 leguas. El cura lo coge para hacerle cargar las andas en las procesiones. Hasta la criada del cura lo coge para que vaya por agua al río. Y todo de vano, si no es tal cual palo que le da para que se acuerde y vuelva por otro. Y el indio vuelve, porque está en su cruel condición de que cuando le dan palo templado en el suelo, se levanta agradeciendo a su verdugo. Dios lo paga, amor, a tiempo que se está atando el calzoncillo. Inocente criatura. Y sigue Montalvo manifestando: si mi pluma tuviese don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio y haría llorar al mundo. Y así el indio, en palabras del ensayista, prueba que existía un sistema político admirable, que habían realizado obras estupendas en arquitectura, que habían tenido atisbos firmes en campos científicos que poseían, en fin, una cultura, y que estos no podían ser relegados a los más simples esclavos. Entonces, el doctor Pío Jaramillo Alvarado se pregunta: ¿por qué el español le negó al indio sus derechos de hombre y lo sujetó a la servidumbre? Por egoísmo y por incomprensión, se contesta. En tal virtud, permitidme dar mi opinión. Al ser nuestro país pluricultural, debemos partir del respeto como valor supremo para una sana y armónica convivencia. Cada etnia y cultura debe tener su propio espacio por derecho constitucional. Debemos todos trabajar guiados por una sola luz, que es la luz de la patria, que es la luz del conocimiento, que es la luz del aprendizaje, hacia donde todos convergemos en procura de su permanente progreso. Guampratunaka Kayakinki, Pangakunan Pachapi, Urakunaka Kayakinki. Los jóvenes somos los actores del presente, porque mañana seremos dueños del futuro. Señoras, señores. Pedimos la presencia de Andrés Santiago Díaz Rodríguez, de la Unidad Educativa Calasanz. El indio y haría llorando. Distinguidos miembros del Tribunal Calificador, compañeros y compañeras participantes, público presente, en nombre y representación de la Unidad Educativa Calasanz, intervengo en este festival de libro leído, sección básica, organizado por el Centro Cultural Municipal Dr. Alfredo Morán Reyes. Es esta la ciudad primaveral, ciudad de Mercadillo, donde contrajo matrimonio don José
El pueblo más grande es aquel en que una riqueza desigual y desenfrenada produce hombres crudos, sórdidos y egoístas. Pueblo grande, cualquiera que sea su tamaño, es aquel que hombres ilustres, generosos. Es así como cada hombre trae su fisionomía, cada inscripción trae su lenguaje. Autoridades, Juventud Lojana, público presente. Historia de Loja y su provincia. Autor Pío Jaramillo Alvarado. En la frontera sur de la República Ecuatoriana, la provincia de Loja demarcó secularmente sus fronteras entre los ríos Jubones, Tumbes, Nagará, Santiago y Chinchipe. Las gobernaciones de Maynas y Yaguarzongo representan la realización asombrosa de su establecimiento, debido al contingente de hombres de Loja, que se fundaron Zamora, Loyola, Valladolid, Neiva, Santiago de las Montañas y Borja, a orillas del Marañón. Juan de Salinas es la figura preponderante. Organizó en Loja su famosa expedición. Después de fundar las ciudades ya mencionadas, excepto Borja, se lanzó con 60 hombres por el río Santiago y se precipitó por el Salto del Pombo, aterrante por su volumen de agua, del que solo podían salir con vida los afortunados. Durante 2 años permanece en esta aventura y cuando ya se presume su muerte, reaparece en Loja sin perder un solo hombre. Y el virrey, formando de tan portentosa hazaña, le confirma en la posesión del gobierno de Yaguarzongo. Maynas, geográficamente se encuentra ligada a la historia de Loja, por haber sido mercadillo en su expedición al país de los Izcaizincas, el primero que llegó a la tribu de los indios Maynas, habitantes de las orillas del Marañón. La ciudad de Loja se caracterizó desde su fundación por Alonso de Mercadillo y 1548 en el Valle de Cuxibamba por su posición histórica y geográfica. Las actividades de una época que marcaron a la ciudad de Loja como un centro administrativo debido a la extracción de oro. Este mineral disminuyó hasta agotarse. El rey incluyó la jurisdicción a la gobernación de Salinas, a la provincia de Loja, Jaén y Piura, para proveerle de mayores recursos capaces de salvar la crisis aurífera, por falta de trabajadores primero y luego por la sublevación de los jíbaros de Logroño, habitantes de las orillas del Marañón. El rey incluyó la jurisdicción de Salinas. Los documentos dirigidos al comandante de Sucre y Solón y al general Farfán al cabildo de Loja, que se reproducen, cuentan que Loja y su provincia dio cuanto tuvo al servicio de la patria, sin otro límite que caer en la miseria. Y la defensa de la soberanía nacional en la frontera austral fue y ha sido constante. Cuando el país cayó en anarquía, multiplicándose los gobiernos seccionales por causa del militarismo urbanista, y el Perú aprovechó esta circunstancia para bloquear las costas ecuatorianas y desembarcar su ejército en Mapasigue, suburbio de Guayaquil. Loja se constituyó en gobierno provincial federal y mantuvo con dignidad y patriotismo la defensa política y territorial, creando instituciones necesarias para esa defensa. La historia de Loja nos cuenta que el lojano es respetuoso, leal y cumplidor de sus deberes, alegre en sus expansiones y devoto de Nuestra Señora del Cisne. Es por eso que Loja tiene derecho al respeto nacional. Gracias. La primera participación de las parroquias con el Colegio San Pedro de Vilcabamba, Alías, Selena, Villamagua y Ares. Muy buenos días, señores del jurado y público presente. Los libertadores nos dejaron un legado de justicia para siempre. Esta obra, así descrita por el doctor Pío Jaramillo Alvarado, contiene 155 páginas, de donde esclarece la victimación de los generales Eloy Alfaro,